¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esto que es Salud a Ciencia Cierta, el programa multiplataforma de Capital 21. Ustedes nos pueden ver a través de su televisión, en el canal 21 por supuesto, pero también nos pueden escuchar a través de Código Ciudad de México en radio en línea. Por favor, los invito a que se pongan en contacto con nosotros. Para este equipo lo más importante es la participación de ustedes. Y para eso pongo a su disposición todos nuestros canales en redes sociales. Para quienes nos están viendo, están apareciendo en este momento en su pantalla. Y para quienes nos escuchan, se los digo con muchísimo gusto. En Facebook nos encuentran como Capital 21 TV, en Instagram como @capital_21, en Twitter como @capital_21. Yo soy Olimpia Velasco, les doy la más cordial bienvenida y hoy vamos a estar platicando sobre los propósitos de Año Nuevo. Por favor, participen en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son sus propósitos de Año Nuevo? ¿Qué es lo que ustedes quisieran cumplir para este 2020 que está por comenzar? Por lo pronto ya estamos juntos, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. El comienzo de un año tiene un significado especial para las diferentes culturas del mundo. La celebración se remonta hace 4000 años en la antigua Babilonia, aunque se llevaba a cabo en lo que hoy es marzo. No fue hasta el año 153 a.C. que el Senado romano decretó que el año nuevo comenzara el 1 de enero. En la actualidad se ha convertido en una tradición de la cual todos quieren ser partícipes. Entre los principales propósitos se encuentran bajar de peso, dejar de fumar, viajar, salir de deudas, hacer ejercicio, pasar más tiempo con la familia. Aunque las motivaciones suelen ponernos en marcha los primeros días del año, conforme van pasando los meses, empezamos a darnos por vencidos. Entre los errores más comunes en los que caemos y que nos impiden conseguir nuestras metas están: marcarte muchos objetivos, querer ver resultados instantáneos, prestar atención en los fracasos, no tener un plan de acción o darse por vencido al primer contratiempo. Hola, yo soy Roxana Aguilar Camacho, psicóloga creativa y fundadora de Redes Lunarias. Lo que más me apasiona de la psicología es la evolución, que la gente crezca, evolucione. Me encanta esta época porque es la oportunidad de cerrar ciclos. Es uno de los propósitos personales y que también recomiendo mucho para no llevarnos esa energía de baja vibración al próximo año. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gloria Araujo, nutrióloga clínica. Además, me especialicé en un método que se llama experiencia somática, que ayuda a trabajar muy suavemente con el trauma. Me dediqué a esto porque he visto cómo está relacionada la nutrición y estados emocionales de vivencias fuertes. Y con estas dos herramientas trabajo en la consulta y así acompaño a los pacientes para que puedan trabajar de manera individual su forma de comer y además su relación con los alimentos. Y ya están con nosotros en la mesa de Salud a Ciencia Cierta y de verdad que me da muchísimo gusto darles la bienvenida a la nutrióloga Gloria Araujo Álvarez. Muy bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Olimpia, por la invitación. Yo estoy muy contenta de poder compartir nutrición y sobre todo en este programa donde se pretende hablar con evidencia médica, científica. Eso es muy importante. De los propósitos de Año Nuevo. Y hablar de los propósitos de Año Nuevo, pues todavía más importante. Muy bien, bueno, pues también le doy la bienvenida y también me da un placer enorme poderla tener y poder charlar con ella hoy, a la psicóloga creativa Roxana Aguilar. Muy bienvenida, Rox, gracias. Oli, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí en tu programa y por el tema, me encanta. Y nosotros felices de tenerlas a ambas en esta mesa. Gracias. Para platicar, bueno, pues ya decíamos de los propósitos de Año Nuevo. ¿Por qué, Roxana, por qué es importante tener propósitos de Año Nuevo? ¿Qué nos representan? ¿Qué simbolizan los propósitos de Año Nuevo? Mira, yo vinculo este tema de los propósitos con una práctica que es visionar, visualizar, imaginar, que tiene que ver con co-crear. O sea, un programa como este empezó con una idea en un papel, ¿no? Uh-huh. Y después se fue desarrollando y vamos a ser invitados y vamos a hacer panel y vamos a tener estos temas hasta que esto se hace real. Y ahorita nosotras estamos en este programa aquí y ahora. Entonces así son los propósitos, ¿no? Empieza en una idea, en un papel, en una imaginación, en un sueño, en una frase
Y esa es una práctica que los humanos nos es favorable, porque eso nos ayuda a crecer. Y eso es lo que nos distingue justo de los animales, ¿no? Que tenemos en la neocorteza, donde tenemos la capacidad de proyectar a futuro y ponernos metas, justo. Y estas metas y estas ideas y estos sueños, Gloria, que tienen que ver mucho con querer ahorrar, con querer bajar de peso, con todo de año nuevo, sentirse bien, hacer ejercicio, porque los gimnasios se llenan, ¿no? En enero todo así, estás codeándote para pasarte la caminadora. Pero tú, ¿cómo lo pulsas con las consultas que te llegan? Bueno, yo lo que he visto en mi experiencia es que hay de todo. De todo. Hay quien viene porque tiene que bajar de peso, porque ya tiene una enfermedad diagnosticada como diabetes, como hipertensión, como síndrome metabólico, y ya se ve obligada a hacer cambios en la alimentación. Otras es porque, que es lo más importante, otros porque, quiero estar como tal, o me quiero poner tal. Y yo pienso que un cambio importante, y sobre todo esta es una invitación, que los propósitos que hagamos para este año que viene sean desde el amor hacia nosotros, porque eso es lo que nos va a ayudar a sostenernos. Cuando tu base de raíz para el cambio de hábitos, porque es un cambio de hábitos al final, viene desde porque te quieres, porque me quiero cuidar, porque me quiero sentir bien, porque quiero poder correr con mis hijos o me quiero poder agachar a abrocharme las agujetas sin que me cueste trabajo, ese es el que te va a llevar a lograr tu meta. Es el que viene porque tú lo quieres, no porque viene de afuera, sino que es un cambio interno que se necesita para poder cumplir nuestros propósitos de año nuevo. Un cambio interno, un amor a nosotros mismos, que es un poco también de lo que platicábamos antes de entrar al aire, y que también tiene que ver con el lograr, el cumplir estos propósitos que tenemos. ¿Por qué los truncamos? ¿Por qué no terminamos de lograrlos a pesar de que son propósitos positivos, de que es algo que sabemos que nos viene bien, que nos va a hacer bien? ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Tiene que ver con este tema de amor propio? Sí, y a propósito de cómo lo planteas tú, Oli, por ejemplo, cuando establecemos el propósito en función de ser aceptados, de no ser rechazados, o de algo que tiene que ver con lo exterior, cuando desaparece lo exterior, entonces se neutraliza el propósito. Y ahí es cuando yo creo que lo soltamos. Entonces, porque de alguna manera dependemos de que lo exterior se sostenga o no, pero como eso no depende de mí, lo exterior va a existir por sí mismo, pero no depende de mí. Entonces, cuando ese exterior elige o por circunstancia desaparece, yo en ese momento también desaparezco mi propósito. Por eso es más sustentable que el propósito venga de adentro hacia afuera que de hacia afuera hacia adentro. ¿Cómo le hacemos en el tema de comer mejor, de tomar esta conciencia de salud? Sí, por supuesto, de vernos mejor, pero eso también se va a dar si lo tomamos como una meta y la cumplimos, el alimentarnos mejor. La alimentación tiene que ver, te apoya para poder cumplir tu propósito, pero para poder cumplir ese propósito de verte mejor, claro, hay que ponernos metas tangibles y sobre todo lo que yo recomiendo en esa parte de verte mejor es, bueno, sí, desde el amor, no desde el rechazo, y sentir, ok, yo quiero verme mejor. Imaginar cómo es que te ves mejor, ¿no? Porque si no, nunca vas a llegar a lo que quieres porque no lo tienes visto, no lo tienes visualizado, como decía Roxana. O sea, tienes que tenerlo en tu mente. ¿Qué es verte mejor? Ok, tienes una foto de antes que te ayude a poder decir yo así. Tienes una sensación corporal en el cuerpo de cuando estabas de esa manera. Y cada vez que vaya a una tentación, porque tentaciones vamos a tener mucho y vamos a seguir teniendo, cuando esté frente a una situación donde voy a tener que decidir entre sigo mi meta o me relajo un poco, evoco esa sensación de mi meta y va a ser más fácil elegir en seguir el camino de la meta, porque tú sabes que quieres sentirte de esa forma. ¿Cómo le hacemos, Roxana, para seguir con estas metas tangibles? Porque de pronto, como lo comentamos, pues
pareciera como una buena idea, como un buen primer paso el recurrir quizá a estas fotos de cómo nos veíamos antes o de pensar en cómo nos quisiéramos ver. Pero de manera real, digamos, para poderlas hacer metas que se puedan cumplir, ¿cómo empezamos? ¿Cómo le hacemos? Creo que para responder esa pregunta, Oli, voy a aprovechar algo tan genuino y espontáneo que nació aquí en esta mesa ahorita. Hagamos un grupo de chat donde lo titulamos Los propósitos del 2020 y entre todas, de alguna manera, nos sostenemos para cumplirlos. Esta parte de hacer proyectos en colectivo es mucho más poderoso que hacerlo solas. Porque tienes el apoyo de alguien que te espejea, que te recuerda, que te retroalimenta, que te motiva porque no todo el tiempo podemos andar en alta vibración. Hay días a veces muy bajoneados. Sí, y cuando estamos bajoneadas necesitamos una ayudita, o sea, se vale, es parte de. Entonces, cuando andamos, ¿no? El camino en manada, decimos en los círculos de mujeres, claro, nos sostenemos. Entonces, yo creo que también esa es una clave muy, muy importante. Andar los propósitos y los proyectos en colectivo. Los fracasos más comunes son en las metas de peso. Que quiero bajar 10 kilos. Van a escuchar algo muy raro de una nutróloga, pero les voy a decir, no se pongan metas de kilos. No se pongan metas de kilos porque entonces nos vamos a confundir. No es un indicador bueno. Hay que ponernos metas de cómo me quiero sentir, como tú decías, cómo me quiero ver, qué voy a hacer. Voy a ponerme mejor metas de, voy a incluir más verduras en mi plato y que mi plato esté lleno de verduras. Esa es una meta. Bueno, ahí están los primeros consejos de cómo podemos llegar a cumplir estas metas que seguramente estarán en nuestra lista este año nuevo, este principio de año. Vamos a hacer un corte, no se vayan, vamos a seguir platicando sobre cuáles son los propósitos de año nuevo. Los invitamos a que nos compartan los suyos, platíquenos en qué están pensando ustedes, qué es lo que quisieran lograr para el próximo año. No se vayan, regresamos a Salud a Ciencia Cierta. ¿Sabías que, según un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Scranton, solo 8% de las personas cumplen sus propósitos de año nuevo? Aprendamos más de salud. Síndrome metabólico. Es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Propósito. Es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Bueno, qué bueno que siguen con nosotros en esto que es Salud a Ciencia Cierta. Estamos platicando sobre los propósitos de Año Nuevo y cómo le hacemos para hacer nuestra lista adecuada y con metas que realmente podamos cumplir. Y para eso tenemos en la mesa, estamos charlando con la nutrióloga Gloria Araujo y con la psicóloga creativa Roxana Aguilar. Pero Gloria, tenemos también algunos datos duros, ¿verdad? Que nos dicen que durante el mes de enero, dice, los gimnasios a nivel mundial registran hasta un 70% más de inscripciones que en el resto del año, pero el 90% de estos nuevos usuarios en el mes de marzo desertan. Que es un poco lo que debe pasar también en el tema de nutrición. Seguramente tus consultas crecen en enero y van disminuyendo a lo largo de los meses. ¿Cómo le hacemos, Gloria, para así cumplirlo? Para en el tema de nutrición, para en el tema de tener y de llevar dietas adecuadas, cumplamos. Hay picos, por ejemplo, de temporadas cuando va a ser Semana Santa, cuando van a ser vacaciones, cuando van a ser fiestas, donde sí se aumenta el volumen de pacientes justo porque quieren verse bien, pero es algo momentáneo. Cuando sucede que nosotros llegan los pacientes y llegan quieren tener esta meta, pues aprovechamos ese momento y esa inspiración y claro que sí, pero en el transcurso del proceso, entonces vamos metiendo hábitos de alimentación que sean permanentes. Con tener buenos hábitos de alimentación básicos, como empieza por tomar agua, empieza por no estarte repitiendo todos los días. ¿Cuántos al día te estás repitiendo? Estoy gorda, parezco una ballena, mire nada más. O sea, para tu mente y déjate decir esas cosas, porque eso, aunque no comas nada y te lo estás diciendo, tu cuerpo solito está resonando con esa parte de la obesidad.
Entonces, no solamente es tener hábitos buenos, sino detectar qué cosas en el camino, qué piedritas en el camino te hacen que te sabotees tú solo. Y una es lo que te dices. Pero una cosa es que si estás planeando, comiendo bien y vas al súper, pero no has comido, pues vas a ir al súper y vas a comprar todo lo que te encuentres en el pasillo porque tienes hambre. Entonces, hay estrategias como ese tipo de comer antes de ir al súper para que cuando vayas lleves tu lista. Las listas son muy útiles. Aunque ahorita ya estamos en la época de la tecnología, donde ya casi no queremos utilizar papel, sí es real y se ha visto que el escribir a mano todavía tiene otro proceso distinto al estar tecleando con los deditos en el celular. Entonces, hacer las metas, escribirlas con tu pluma, tu lápiz, ponerle colorcitos, ponerlas lindas y colocarlas en un lugar visible también te va a ayudar. De esa manera también con la salud emocional, Roxana, ¿no? Porque cómo le hacemos con ese lado que también tiene, bueno, que tiene mucho que ver, pues, ¿no? En el tema de cómo nos queremos ver, de qué comemos, porque todo está relacionado finalmente. Si comemos mucho, si no comemos bien, tiene mucho que ver con la forma como estamos también emocionalmente, con las ansiedades que tenemos, con cómo estamos en nuestro ritmo de vida regular. Entonces, ¿cómo le hacemos para controlar eso y para controlar estos pues diablitos que están ahí en el cerebro diciéndote, come? Que tenemos? Mira, yo creo que así como tenemos no sé, nuestra agenda, el teléfono del dentista, de la ginecóloga, etcétera, un terapeuta o un espacio de desarrollo humano debería ser parte como del presupuesto, ¿no? De nuestro bienestar personal. O sea, debiera ser como un hábito, ¿no? Ir a todo el espacio que sea posible donde yo pueda hacer un trabajo interno, que puede ser una psicoterapia, que puede ser un curso, que puede ser un taller, que puede ser un retiro, que puede ser, o sea, esas cosas, esas experiencias que tienen que ver con trabajo interno personal, tienen que ser parte de la canasta básica. Yo creo que esto es muy importante y me llamó mucho la atención lo de la estadística de los gimnasios, porque hablando de lo emocional está como un poco invertido. Acá, por ejemplo, a final de año es cuando se llenan los consultorios o los espacios de trabajo interno, porque hay mucha depresión en diciembre, ¿no? Porque también se mueven como todos los temas familiares, las emociones, los duelos, las ausencias. Exactamente. Exacto, uno hace el recuento del año y ya se murió alguien, ya me separé de alguien, ya terminó, perdí mi trabajo, qué sé yo. Entonces, hay como todo un proceso interno también personal que hace que se muevan todas estas situaciones y por eso tenemos que tener ese hábito de canasta básica. Tenemos que tener también ese espacio interno. de tener este tipo de terapias también, bueno, que tienen que ver con el conocernos, con saber cuáles son nuestras necesidades personales. Así es. Pero bueno, vamos les invito a que veamos juntos esta infografía que nos preparó nuestra producción, que nos dice algo más sobre cómo cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo. ¿Qué pasa cuando no cumplimos nuestros propósitos? Cada año nos hacemos propósitos que deseamos cumplir, pero ¿qué pasa en nuestra mente cuando no logramos concretarlos? Lo primero es que baja tu nivel de confianza, lo cual provoca miedos para emprender de nuevo la meta. Lo segundo, aumenta la incertidumbre. Se rompe la percepción de seguridad, crece la duda y empiezan pensamientos como no lo he conseguido y seguramente jamás lo conseguiré. Tercero, desconfías de tu fuerza de voluntad. Regresan los fantasmas del pasado donde también fracasaste y es ahí donde se alimenta la creencia de que no tienes la fuerza para cumplir tus sueños. Cuarto, no te pones en marcha. ¿Para qué intentar si ya conoces los resultados? Y por último, vuelve a bajar tu confianza y comienza un círculo vicioso que dificulta más y más el poder emprender y cumplir nuestros propósitos. Un consejo práctico a la gente que nos escucha y que nos ve, porque de pronto pues en esta ciudad o en ciudades como la Ciudad de México que son tan complicadas, pues no es como tan fácil el poder comer sano o el poder cumplir este tema de tener una mejor dieta. Un consejo práctico, el más práctico de todos que les puedo dar es traer su lonchera. Traer su lonchera para arriba, para abajo, si no la van a usar, no importa.
pero sale más caro estar comiendo lo que en ese momento pudiste comer porque fue lo que conseguiste y a lo mejor no era lo ideal, a decir, bueno, voy a poner en mi lonchera, por lo menos voy a traer un sobre de atún y voy a poner una pera y a lo mejor unas verduras de las que ya vienen listas en sobre, si no tuviste tiempo. Si tienes tiempo es mejor. Entonces, para sostener lo básico, primordial, es organización. Como todas las cosas en la vida, cuando queremos cumplir metas, a nivel administrativo también, tenemos que organizarnos. Muy bien, pues ahí está un dato práctico para poder cumplir en este tema nuestro propósito de Año Nuevo. Les quisiera pedir que concluyéramos comentando que los propósitos de Año Nuevo, pues no, porque de pronto los vemos un poco como algo que no es fácil de alcanzar porque tiene que ver con que no los disfrutamos, ¿no? Con que no los vemos como que también pueden ser algo placentero, que es un poco lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Sí. Que tendría que ser como... divertido. ¿Por qué no? ¿No? Claro. Que no, Es no que tiene... eso es parte del gozo. Tiene Exacto, totalmente, no tiene que uno sufrir. No tiene que hacerlo, ser para sufrimiento. cumplirlo. No es manda. Eso es No es manda. muy Sí, importante, sí, porque sí, llegan sí, al tiene que ser consultorio y piensan es que divertido. una Tiene que dieta ser va a ser muy divertido. difícil y no se va a poder llevar y cuando llegan a la siguiente consulta es que no me quedé con hambre, es que bajé de peso. Sí, tiene que ser es divertido. como... Sí, es que no es privarse de lo que te gusta, sino es cómo lo haces ¿Cómo lo divertido haces? y cómo lo empatas con las cosas que te gustan. Exacto. ¿Cómo le hacemos? Sí, tiene que ser creativo, divertido y colectivo. Eso no arrima. Pero Sí, creo que ¿verdad? sí sirve. Ahorita me acordé, hablando y cerrando un poco la idea de Glo, hay un video en YouTube que me encanta, creo que es de una marca de agua, el comercial. Y se trata de que pusieron bicicletas fijas en un área y invitaban a las mujeres a pedalear, pero el caso es que si ellas pedaleaban, iba apareciendo una figura de color neón en una pared y la figura era una stripper que se quitaba la ropa. Entonces tú veías en el video Bueno, cómo las mujeres esa estaban así motivación. pedaleando y eso, claro, y ahí el objetivo era ejercítate. Claro. Entonces es como ser creativos en ese sentido, ¿no? O sea, yo sí apelo mucho a la creatividad, donde hagamos cosas que nos llenen de esa adrenalina interna que nos dé el empuje para sostenernos en el propósito. Donde hay risa, donde hay placer, donde hay gozo, donde hay sensibilidad, caricias, abrazos, ¿no? Sí. Amistad, amor. O sea, ahí se sostiene el propósito muy fácil. Sí, la todo verdad. eso que es una retroalimentación positiva. Que estoy haciendo esto, pero además mi cuerpo está sintiendo lindo. Exacto. Claro que lo vas a continuar haciendo. Totalmente. Exactamente. Bueno, pues ahí está. Risa, placer, gozo para poder cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo, hacer una lista y estarla viendo constantemente para poder llegar a la meta, pero sobre todo divertirnos en el camino, Así muy es. importante. Sí, eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias, Gloria Araujo, nutrióloga, por haber estado con nosotros. Roxana Aguilar, Gracias, psicoterapeuta, Oli. gracias por habernos acompañado. Gracias a Gracias ambas. por la invitación. Y pues muchísimas gracias a ustedes que nos vieron, que nos escucharon en esta emisión de Salud a Ciencia Cierta. Muchísimas felicidades, pasen por favor ustedes el mejor año, cenen muy rico, disfrútenlo mucho y sobre todo que el próximo año venga con mucha salud. Muchas felicidades de parte de todo el equipo de Salud a Ciencia Cierta. Tenemos una cita el próximo lunes 10 de la noche. Tenemos repeticiones los miércoles a las 11:30 de la mañana, los domingos a las 9:30. Esto fue Salud a Ciencia Cierta. Yo soy Olimpia Velasco y esta es la nueva televisión pública en el corazón de la Ciudad de México.